Bienvenido al primer episodio de Educando a la Inversa. Yo soy Sara Morbidi, entrenadora de emociones. Hoy hablamos de vocación. ¿Qué piensas si les digo que me equivoqué de vocación? No. Ellos no se confundan. Yo no me equivoqué de vocación. Ese es el tema de hoy. Nos acompañan Elba Cauba, doctora, futura arte terapeuta gestalt y apasionada de la vida sin brasieles. Yacel González, el director, cineasta por vocación y actor por pasión, que aprendió a vivir la vida a través de la experiencia sin importar las reglas sociales. Nicole, cuéntanos. Muchas veces, incluso antes de poder decir bien nuestro nombre, se nos interviene violentamente con la pregunta: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Sembrando en nosotros esa necesidad de satisfacer la duda ajena sobre cómo le serviremos a una sociedad que ni siquiera nos conoce. Cuando se me menciona la palabra vocación, imagino un corazón grande y carnoso que late con tranquilidad. Porque si de algo estamos seguros, es que la vocación es esa entrega visceral al oficio. Sin embargo, el corazón puede verse envuelto de muchas cosas que no siempre controlamos o que no nos sentimos capaces de controlar. Necesidades económicas, presiones familiares, prejuicios sociales, oferta educativa, demanda laboral o de mercado. En varias ocasiones se han pronunciado en contra de la elección de una carrera que se haga en una edad tan turbulenta como en los 16 y 17 años. Y tomando en cuenta el marco educacional en el que esto se desarrolla, esta postura tiene un buen punto. No obstante, si contáramos con un sistema educativo que se ocupara imperiosamente de la formación emocional, tendríamos mayor certeza de que la decisión que tomasen sería fiel a su conciencia y a su espíritu, entregando así al mundo profesionales apasionados y listos para hacer cambios en cualquiera que sea su oficio. Vamos ahora a escuchar la definición de educación por Sara Morbidi. Educación. Proviene del sustantivo latino educatio y se formó mediante el prefijo ex, fuera, y el verbo ducere, que significa guiar, conducir. Por lo tanto, educar significa guiar fuera y no imponer, como cree la mayoría de las personas por propia experiencia. Conducir afuera, ¿qué? Conducir afuera la personalidad, las emociones, los sentimientos, el talento y las inclinaciones. La tarea de cada padre es la oportunidad de hacer florecer el propio hijo, de sacar de él lo mejor que pueda hacer, de sacar su personal y única historia de vida. Conocer literalmente dónde, en el sentido de caminar con él, de acompañarlo, dejándolo libre de elegir cuál camino hacer y en qué estación de la vida bajar. Es una tarea muy grande la que se pone a un ser humano, sin el respaldo necesario que permita descubrirse a uno mismo. Toda mi vida hasta ahora, la idea que tenía sobre mí misma era una imagen confusa e incómoda. No podía responderle ni defenderla, porque esta imagen no era mía. La había creado mi padre sobre mí. Y creo que esto me pasó porque era más fácil para ambos. Entregarme a mi padre como un lienzo en blanco porque él sabe más sobre mí que yo misma, porque él sabe más sobre la vida que yo. Pareciera que lanzáramos una responsabilidad tan grande y para colmo disfrazarla como el punto final de nuestra vida sin vuelta atrás. Desde mi infancia, todos mis impulsos fueron llenados por la responsabilidad gigante, fuerte y atractiva de mi padre. Él se propuso la tarea de completar todo lo que me faltaba, sin darse cuenta que había algunas cosas que no faltaban, simplemente no habían llegado. Así me sentí siempre, con una urgencia de llenar estos zapatos enormes que me ayudaban a caminar junto a él para no estar sola. No era inspiración,
era una responsabilidad. Pareciera que lanzarnos una responsabilidad tan grande y para colmo disfrazarla como el punto final de nuestra vida sin vuelta atrás, llega a ser una maravillosa oportunidad para darle paso a la manipulación. ¿Cómo esperas que te responda si no me das las herramientas para descubrirme a mí misma? Un niño, dependiendo de la edad que vive en un mundo de fantasía. Quiere ser muchas cosas a la vez. Un día quiere ser doctor, otro día quiere ser un piloto. Por ejemplo, mi mamá se sentaba conmigo y todos mis hermanos toda la tarde de vez en cuando. Ella nos preguntaba que qué queríamos ser nosotros cuando fuéramos grandes. Cuando a mí me llegó mi turno, yo le dije que quería ser un limpiabota. Todos se explotaron de la risa, todo. Comprendí que ellos no se estaban burlando de mí, sino que al frente vivía un niño y toda la tarde llegaba con los bolsillos llenos de moneda. El niño tenía un limpiabota. La razón por la cual yo quería ser un limpiabota. Qué interesante como tu mamá se sentaba a escucharles. De hecho, las personas se van conociendo poco a poco, a través de sus experiencias. Los niños no nacen sabiendo cómo funciona el mundo, ni sabiendo a qué profesión quieren dedicarse, ni siquiera lo que implica cada profesión en la vida adulta. Para conocer todas estas cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, necesitamos vivir. Necesitamos vivir conectados al mundo y a nosotros mismos. Todos podemos rechazar un tipo de comida cuando nos es presentada por primera vez, pero puede que cuando sea presentada de una manera diferente, en un contexto diferente, sí queramos comerlo. Es la familia la que lleva al niño a conocer el mundo. A veces, los padres, por sus propios miedos, prejuicios o creencias limitantes, ponen barreras a sus hijos. A veces sin siquiera darse cuenta de las consecuencias que puede tener. Tengo un cliente que cuando era niño quería ser actor. Él veía en las películas a su actor favorito y decía que quería ser como él, para dar alegría a todas las personas que vieran sus películas. Sin embargo, en una ocasión se lo expresó a su padre. Este se rió de su hijo y le dijo: si te dedicas a eso, morirás de hambre. Y ahí murió su sueño. Nicole, me parece que el papá de tu cliente es tremendo cobarde, igual como fueron sus padres. Por ejemplo, mi papá me decía a mí y a mis hermanos: hagan lo que quieran, estudien lo que quieran, pero no me traigan problemas a mi casa. ¿Será por eso que en mi casa nadie estudió lo mismo? Por ahí dice un refrán que de tal palo, tal astilla. De manera que tú crías a tus hijos, así se verán tus hijos más adelante. Eso demuestra cómo el ejemplo de papá y mamá es determinante. Cuando los padres están abiertos a conectarse de verdad con sus hijos, pueden apoyarlos y ayudarlo a elegir la carrera porque lo conocen de verdad y lo acompañan en el proceso de autoconocimiento. Desde mi punto de vista, no apoyar el talento de un hijo es una verdadera irresponsabilidad, como si no estuviéramos de verdad haciendo el papel de padres. Y es importante sembrar el concepto en los niños de que si las cosas las haces y las haces bien, entonces no tienes que ponerle mucho esfuerzo, eso sale solo. Pero es un compromiso que hay que enfrentar con responsabilidad. Desde mi infancia, todos mis impulsos fueron llenados por la responsabilidad gigante, fuerte y atractiva de mi padre. Él se propuso la tarea de completar todo lo que me faltaba, sin darse cuenta que había algunas cosas que no faltaban, simplemente no habían llegado. Así me sentí siempre, con una urgencia de llenar estos zapatos enormes que me ayudaban a caminar junto a él para no estar sola. No era inspiración, era una responsabilidad. Ese es un excelente ejemplo sobre cómo las expectativas que los padres tienen de sus hijos influyen más de lo que quisiéramos admitir. Desde que se enteran que están embarazados, empiezan a nacer las expectativas de los hijos. Nos imaginamos cómo se verán, cómo se comportarán, e incluso les asignamos una serie de características con el nombre que les ponemos. Lentamente, a través de los años,
Los niños van ajustando su forma de ser para satisfacer las expectativas de sus padres y hacerlos felices. Porque para los niños el amor y la aprobación de los padres es invaluable. El problema de las expectativas es que éstas suelen ser irreales o lejanos a cómo es la persona. Esto puede llevar a sentir una desconexión de sí mismo, a sentirse como espectadores en su propia vida, a una sensación de vacío interior, donde sienten que la vida no les llena. ¿Y qué tal si vemos a los hijos tal como son? Nicole, a lo mejor no son lo que nosotros nos esperábamos. Si vemos nuestros hijos como son, podría ser que nos llevemos tremenda sorpresa. La mayoría de las personas viven y tienen mucho, pero mucho miedo de la realidad. Gracias, Yacel, para compartir tu experiencia. Puedo comprender perfectamente el miedo de los padres cuando los hijos eligen una dirección que a ellos no gusta. Pero, lamentablemente, esto no es un problema de ellos. Los hijos no nacen para satisfacer nuestras expectativas. Ellos deben vivir su vida como los padres vivieron la de ellos. Y nosotros, los padres, deberíamos estar felices de que están viviendo sus vidas. Algunos me preguntan, ¿cuáles son los límites que tengo que poner para que pueda asumir el papel de guías y no de dictador? 2 son las palabras claves: acogida y suficiencia. Acogida, en el sentido que tu hijo elegirá su camino. Y la única cosa que tú puedes hacer es acogerlo. Te amaré, eso es lo importante. Y es importante que sepa que probablemente, aunque se equivoque, tú siempre estarás ahí para abrazarlo. Aunque seguro yo le daré un boche. Suficiente, en el sentido que cada hijo puede hacer y tiene toda la capacidad para lograrlo, para comprender cuál es su camino. Tú como padre solo puedes estimular su confianza y autoconocimiento, incluyendo una ayuda significativa para que él pueda comprender y aceptar los propios límites y los propios talentos. Lo más importante, como padres, es evitar en absoluto que nuestros hijos sufran la vida no vivida de los padres. Síguenos en las redes sociales Sara Morbidi y Nicole.tv. Un nuevo episodio cada jueves, Educando a la Inversa.